Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Estamos al día jueves 7 de mayo del 2020. Soy Emanuel, estamos en vivo y a color, como lo dijimos, en Auvernia Online Virtual Education. Auvernia y nuestra red de distribuidores autorizados te damos la más cordial bienvenida. Es un enorme gusto estar aquí reunidos todos, juntos, un día más de esa sexta semana, después de las magistrales ponencias. De lunes al miércoles va a ser un gusto para mí, un tema poco visto y casi nunca expuesto de forma remota digital, al menos de lo que hemos visto, y gracias a sus comentarios, a sus evaluaciones, gracias a las repeticiones en YouTube nos han podido enriquecer mucho y esos temas nacen de sus ideas. Agradezco a todo el equipo de Auvernia técnico que hace eso posible y estamos viendo la repetición siempre en el canal de Auvernia, YouTube, Auvernia Oficial. Siempre es importante recordar que están las pláticas unas horas después para los que no tienen tiempo y las que están en tareas domésticas o con su familia o con telemedicina o empezando a tener su vida normal cada día más según los estados y sus posibilidades. Así que no dejen de seguirnos, Auvernia Oficial, hashtag Quédate en casa con Auvernia para las redes de Facebook y de Instagram también, donde hay mucho contenido y muchas cosas sobre los productos. Sus diplomas, importante recordar que los diplomas se sacan también a final de la semana. Entren al registro de auvernia.mx/registro y ahí pueden en el sitio web directamente con su mail, contraseña y su registro inicial poder tener acceso a las pláticas y el diploma correspondiente. Entonces no dejen de hacerlo, es importante. También evalúanos y sigan evaluando nuestros ponentes. Siempre les damos su calificación, como nos fue para aprender, porque es una disciplina nueva y les agradecemos a todos los ponentes y las ponentes que nos han favorecido. Y sin más esperar, hoy quiero dar la bienvenida a dos grandes médicos, dos grandes amigos, algunos años de diferencia, egresados de la misma cuna del Hospital General de México, un dermatólogo y un cirujano plástico, un dermatólogo, dermato-oncólogo, el doctor Gilberto Adame, que no presentamos, pero que sí debemos de presentar a los amigos plásticos que no lo conocieran, sobre todo los jóvenes. Gilberto y su esposa Isabel Arias están en la práctica privada. El doctor Adame ha fungido como presidente de varias academias y sociedades médicas en México, incluyendo la Academia Mexicana de Dermatología, es miembro de CILAD, es miembro de muchas asociaciones médicas internacionales, es ponente para muchas marcas y el día de hoy nos va a dar una cátedra el doctor Gilberto Adame sobre la cantaridina. ¿Qué es esto? Dicen los cirujanos plásticos. En un momento más lo vamos a saber y doy la más cordial bienvenida desde Baja California, aunque está aquí ya en la Ciudad de México, a Romeo Castillo, amigo cirujano plástico egresado de la misma escuela del Hospital General de México, experto en todos los temas faciales, estéticos, corporales, gran ponente de terapias no invasivas, además de combinar en su clínica en Polanco y en varias otras clínicas en el país, su arte de operar, y no nada más de operar, sino hacer cirugía estética reconstructiva amplia y muy completa. Así que bienvenidos a los dos, José Romeo Castillo y Gilberto Adame, ¿cómo están? Bienvenidos el día de hoy. Muy bien, muchas gracias, Emanuel. Entonces vamos a empezar con Gilberto, seguiremos con Romeo, veremos cantaridina, triamcinolona en una magistral ponencia y muchas preguntas y dudas. No dejen de saludarnos, no dejen de estar activos, decirnos de dónde están. Sé que están conectados para que sepan de muchos lados del país. En particular tenemos al doctor Jared Martínez, a la doctora Diana Vera, al doctor Alex García, que saludamos, Memo Zúñiga en Veracruz, Pati Méndez y muchos otros que están ya en vivo y a color. Así que, Gilberto, todo es tuyo. Y saludos a Karen, doctorcita al 100, que nos está mandando un fuerte abrazo. Gracias por conectarte, Karencita, con nosotros. Adelante, empezamos. Bueno, empezamos. Vamos a hablar sobre un tema, una sustancia muy especial, distinta, poco común de manejo y de uso, que es la cantaridina. La cantaridina, pues es una sustancia que tiene muchísimos años de conocerse y se habla de que los primeros usos de esta sustancia, la cantaridina, no sé si están ya viendo la presentación. No, nos bajamos para que la puedas subir, por favor. Te ayudamos con cosas de necesidad. Gracias. Permíteme.
Déjame subirla. Déjame compartirla. Bajamos, por favor, chicos, ¿me ayudan? Gracias. Ya falta que la subas. A ver. Hace rato compartimos sin problema. Ya estamos en grande y arrancamos. Gracias, Gilberto. ¿Ya está? Falta nada más que pongas la pantalla completa. Ahí está. ¿Ya se ve? No. ¿Me ayudan, Brandon, por favor? Si quieres, doctor, Sí, hagamos doctor. compartir escritorio como lo hicimos hace rato. Por A favor. ver. Ujú. Sí. Permíteme. Compartir escritorio, ahí está. Ajá. La opción de pantalla 1. Ujú. A ver. Se supone que ahí la está compartiendo. No, doctor, ahí. se volvió. Se Ahí ya la volvió. bajaste, doctor. Ajá. A ver. Comparte. Vamos a irnos a Teams. Tenemos nuestra opción de cancelar la presentación, por favor. Ajá. Dejar de compartir. Sí. Y posteriormente vamos otra vez a compartir. Ahí está compartida. Tenemos hasta la izquierda la opción de pantalla 1, por favor. Ujú. Es pantalla 1. Ajá, por favor, esa la presentamos. Ok. Ahí está. Perfecto, ahora sí la podemos presentar en pantalla completa, la presentación. Ya estamos bien. No, la presentación en pantalla completa. Uy, se fue para otro lado. Sí, perdón. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Ujú. Bien. Gracias. Entonces les decía que la cantaridina es una sustancia que se conoce desde hace muchísimos años. Realmente los primeros datos de esta sustancia, se sabe, están desde la dinastía Han en China, más o menos en los años 50 a 100 antes de Cristo. Y esta sustancia era utilizada dentro de las bombas fétidas que utilizaban los chinos para sus primeras consideradas armas biológicas. Por esas épocas en Europa se conocía ya la cantaridina más bien como un afrodisíaco por su efecto vesicante y vasodilatador. Sobre todo Hipócrates y Plinio mencionan el uso de la cantaridina por su efecto de provocar la erección masculina o de mantenerla y por su efecto vesicante. Los griegos y los romanos utilizaban esta sustancia más bien como un diurético o como un abortivo. Sin embargo, en Europa también se le utilizaba y se le conocía a esta sustancia ingerida para provocar la excitación de las personas, ya en épocas más, digamos, en Europa, ya en épocas más recientes, ya en la época del Marqués de Sade o de Casanova, se utilizaban para, de manera ingerida, provocar igual excitación. Incluso se dice que el Marqués de Sade fue llevado a juicio por haber provocado una intoxicación con cantaridina cuando intentaba estimular en una orgía a sus damas, y así es como llegaron a utilizarla. Esta sustancia que conocemos como cantaridina se origina o la obtenemos de un coleóptero de la familia Meloidae que se conoce como Lita vesicatoria. También se le conoce con el nombre de mosca española o mosca de España, la cual es un coleóptero muy fácilmente identificable porque es este que tienen aquí en la imagen, que es un escarabajo de color verde brillante que se encuentra en Europa fácilmente, también lo hay en América con otras características de
colores. Sabemos que anida en el suelo, vive en climas cálidos, ¿verdad? Y es muy conocido este escarabajo. Sabemos que la cantaridina es un compuesto que se obtiene desecando y pulverizando a este insecto. Y lo que se obtiene es un terpeno, que es una sustancia de color blanquecino, la cual fue aislada por primera vez más o menos en 1810 por Robiquet, y hasta 1953 se logró sintetizar por Stork. Y fue hasta 1958 que se empezó a hacer o a conocer un uso medicinal, al menos en dermatología, por los doctores William Epstein y Albert Kligman, que publican por primera vez el uso de la cantaridina para el manejo de las verrugas, precisamente haciéndolo por su utilidad, por su acción vesicante para tratar este tipo de lesiones. El mecanismo de acción es hasta hace poco conocido y aún hay muchas cosas que no están muy claras de su acción, pero sabemos que se absorbe por los lípidos de los queratinocitos, se activan las serinproteasas y esto ocasiona principalmente la degeneración de los desmosomas, ocasionando una acantolisis intraepidérmica. Una vez que lo aplicamos, lo que va a provocar es la formación de una ampolla que se va a formar entre 24 y 48 horas y sabemos que al sanar no va a dejar cicatriz y van a epitelizar entre 4 y 7 días. Decimos que la cantaridina, su principal uso es en verrugas. Sabemos que para verrugas hay una gran cantidad de tratamientos, como todos los que tienen ustedes aquí mencionados en esta diapositiva, ¿verdad? Se usa la crioterapia, la criocirugía, el nitrato de plata, el ácido tricloracético. Sin embargo, una de las más efectivas para tratar verrugas es la cantaridina. Estas verrugas ocasionadas por el virus de papiloma humano, ¿verdad?, que conocemos, son tal vez la principal indicación para utilizarla. Habitualmente, o hasta hace poco, la cantaridina era fácil de obtener en forma de polvo y se preparaba haciéndola con acetona, colodión elástico, y había que prepararla en un frasco ámbar al 0.7 y era como se llegaba a utilizar. En Estados Unidos era donde podíamos conseguirla, todavía se puede conseguir en algunas, digamos, lugares donde la venden, pero se requiere un tipo de recetas y cosas especiales y no es muy fácil, no es fácil el prepararla y el obtenerla. Afortunadamente ya la tenemos en una presentación, en un frasco, en donde viene al 0.7 con una base en acetona, colodión, aceite de resino y alcanfor. Esta cantaridina ya viene, les decía, preparada y debemos de tener mucho cuidado a la hora de utilizarla. Lo que se hace en este caso es utilizarla, aplicarla en las verrugas, les decía, que es en lo que las utilizamos habitualmente con un palillo o con una jeringa, aplicar una gota muy pequeña y muy precisa en el sitio en donde vamos a tratar nosotros la verruga. Sabemos que este producto tiene un alto poder acantolítico, vesicante, de ahí que es muy importante que no apliquemos la sustancia fuera de los sitios de la verruga, porque la piel sana se va a ver también quemada y vamos a producir también vesicación en este sitio. Entonces, es muy importante que seamos muy precisos en la aplicación o el sitio en donde lo hacemos. Vamos a dejar una vez que se aplica, que se seque la cantaridina y la vamos a cubrir habitualmente. Puede ser con una cubierta
con microporo, o sea, un material poroso, y se va a dejar ahí cubierto durante 24 horas cuando estamos utilizando este preparado al 0.7. Se hace la vesícula, descubrimos, y después de descubrir, lo que vamos a proceder es a desbridar la lesión. Aquí tienen, por ejemplo, las verrugas. Se hace la aplicación en la lesión y 24 horas después que se formó la ampolla, hacemos la desbridación de la zona y queda más o menos como lo que ven ustedes acá. No hay que hacer nada más, simplemente esperar a que esto epitelice, y esta epitelización más o menos se va a llevar a cabo entre 2 a 7 días, después de haber hecho cureteado con una cureta o con un bisturí la verruga. Este es en el caso de verrugas de la mano, el otro sería también en caso de verrugas en pies. Algo importante es que este procedimiento, cuando lo realizamos, la aplicación en sí del medicamento es totalmente indoloro. De ahí la importancia de poderlo utilizar, a diferencia de otros métodos como la criocirugía, que es dolorosa, la aplicación del nitrógeno líquido y sobre todo en niños, pues nos cuesta mucho trabajo el manejo de esa parte del dolor. De los efectos secundarios que podíamos presentar cuando aplicamos la cantaridina, pues sabemos que es la vesiculación, sobre todo de áreas externas al sitio donde se aplica, la formación de verrugas en anillo, como la que tenemos aquí mostrada, un poco de dolor a la hora de hacer el curetaje, ahí sí se presenta, y también que se presenta un poco de hiperpigmentación postinflamatoria. No todas las verrugas son fácilmente extraíbles. Entonces, sabemos que a veces necesitamos un compuesto un poquito más potente y hay una presentación de cantaridina que viene asociada a podofilina y ácido salicílico, y esta conocida como Cantarone Plus contiene precisamente más productos que sirven para atacar a las verrugas. Este producto está más bien indicado para verrugas recalcitrantes o verrugas plantares o que están muy queratóxicas. Este producto entonces ha tenido, digamos, se le han hecho muchos estudios, es el que tal vez tiene más estudios que ustedes pueden ver en las publicaciones, y habla también principalmente de su efectividad en este tipo de lesiones, en donde el procedimiento es igual que el que había mencionado antes. Hay que aplicar con mucho cuidado en los sitios en donde vamos a hacer el manejo de la lesión. Se va a cubrir, en este caso se sugiere por unas 8 horas aproximadamente, y a las 8 horas hacer la desbridación de la zona. En lo personal, yo sí las dejo 24 horas después de haber aplicado. Hago la oclusión de la lesión con uno de los parches como los que estaba mostrando aquí. Yo son los parches que utilizo, y a las 24 horas hago la desbridación de la zona. Habitualmente observamos, como ustedes ven aquí, esta zona blanquecina de las ampollas, y hacemos la desbridación y vemos el antes y vemos un después. Más o menos aquí tienen un resultado unas 2 semanas después de haber hecho el procedimiento. Normalmente, algunas de las verrugas, con una aplicación es más que suficiente para hacerlo. Otras requieren 2 o 3 sesiones. Sabemos sobre todo que las verrugas plantares, esas que son en mosaico, son un grave problema y sí requieren más de una sesión. Aquí la ventaja es precisamente que no hay dolor. Mucha gente podría decir, bueno, se pueden dejar las verrugas, muchas verrugas de estas desaparecen por sí solas, pero sabemos que la gente recurre a nosotros principalmente por miedo a contagiarse más, o porque las lesiones principalmente en los pies son dolorosas.
Es por eso que es importante el tratamiento. La cantaridina también la utilizamos para lesiones de virus de papiloma en área genital. En área genital que no sea mucosa, ¿sí? Eso es lo importante. Esa es la otra aplicación que tiene. En el caso de virus de papiloma, en áreas genitales no mucosas. Aquí sabemos que hay una alta efectividad y con mejores resultados que otro tipo de tratamientos como el ácido tricloroacético o menos dolorosos como la electrofulguración. Aquí también muestra una gran efectividad y podemos utilizar tanto la de 0.7 o la preparada que viene con podofilina, que es mucho más activa para este tipo de lesiones definitivamente. Nada más, tenemos que tener mucho cuidado porque son áreas difíciles y tenemos que ser muy precisos en la aplicación. Entonces, tenemos que avisarle al paciente que se le va a formar una ampolla en la zona porque realmente sí llega en ocasiones a asustarlos el que se les ampolle en los genitales. Pero bueno, es uno de los tratamientos más efectivos, les puedo decir, para el manejo de los virus de papiloma humano en área genital. Otra de las aplicaciones de la cantaridina es el molusco contagioso. Sabemos que el molusco contagioso es una enfermedad viral ampliamente distribuida y, cierto, se puede resolver de manera espontánea entre más o menos 8 meses, 1 año. Sin embargo, se trata habitualmente para evitar la transmisión del virus a otras personas, para prevenir cicatrices o para prevenir superinfecciones. También sabemos que el molusco se puede tratar por curetaje, por criocirugía, por imiquimod, o en el caso de pacientes inmunocomprometidos se llega a usar el cidofovir. Sin embargo, la cantaridina ha mostrado una gran efectividad para el tratamiento de este tipo de lesiones. Aquí la aplicación de la vesícula va a provocar la expulsión del molusco y la resolución del cuadro. Igual hay que ser muy cuidadosos con la aplicación de las lesiones. Ahí ven ustedes con una jeringa aplicando una gota, una jeringa de estas de insulina, aplicar una gota exclusivamente encima de cada uno de los moluscos en la zona umbilicada, se sugiere dejar secar y aquí por lo regular y por el grado habitualmente de extensiones, que son pocas las lesiones que son realmente aisladas, no es necesario cubrirlas, sino simplemente esperar alrededor de 24 horas se va a producir la vesícula y vamos a decirle al paciente que la lesión debe de caer en cuestión de 1 semana o poco menos de 1 semana. También, dependiendo del número de extensión, vamos a necesitar 2 o 3 sesiones. Sin embargo, aquí tenemos la gran ventaja, vuelvo a decir, que no es un procedimiento que sea doloroso, ¿sí? La desventaja es que tenemos que utilizarlo en varias ocasiones, pero sabemos que tenemos un porcentaje hasta del 95% de éxito cuando utilizamos la cantaridina para el tratamiento del molusco contagioso. Algo importante que tenemos que tomar en cuenta es la toxicidad del producto, porque sí se ha llegado a reportar en niños que puede haber absorción, no es algo común, pero sí se ha presentado y ha sido reportado, toxicidad gastrointestinal y urinaria, y en casos extremos hasta muerte cuando se han aplicado grandes cantidades. Entonces, se puede utilizar, pero tenemos que tener cuidado, sobre todo en niños, ¿sí? Bien, sabemos que está contraindicada en membranas mucosas, en regiones intertriginosas, en axilas, en región anal, sobre todo en zonas mucosas, es donde debemos de evitarlo. Otros usos de la cantaridina, hay estudios de leishmaniasis, por ejemplo, aquí los estudios apenas están empezando a hacer en humanos,
pero ya hay trabajos en ratones, ¿verdad? En leishmania se aplica la lesión, hace la vesícula y se ve que desaparecen las leishmanias. De ahí que por eso es que se piensa que en humanos puede ser de gran utilidad. Hay estudios también en neuralgia posherpética en parches que provoca disminución de la neuralgia. Todavía no se tiene muy bien estudiado cómo es que lo hace, pero los estudios dicen que tiene buena probabilidad. Y otro uso es en la dermatosis perforante adquirida. Esta es una dermatosis que sabemos que se presenta en pacientes con enfermedad renal, con hemodiálisis, y llega a presentar este tipo de lesiones papulares con un centro hiperqueratósico y da estas lesiones pigmentadas. Y entonces produce mucho prurito. Se sugiere la aplicación en cada una de las lesiones de una gota de cantaridina y los resultados, al menos de estos autores que ustedes ven aquí referidos, dicen que es altamente efectiva. Desde luego que algo importante pues es tratar de corregir hasta donde es posible el problema renal, la hemodiálisis de los pacientes, y sabemos que es un poco complejo este tipo de casos. Pues en sí, pues es contarles esto, la cantaridina como una extraordinaria opción terapéutica para lesiones de virus de papiloma en cualquiera de las modalidades que conocemos, y el molusco contagioso. Es un producto muy seguro y sobre todo que al aplicarlo no provoca dolor, lo cual nos da mucha seguridad, sobre todo cuando tenemos que manejar lesiones en niños. Pues eso es lo que teníamos que presentarles. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios. Muchísimas gracias, Gilberto. Te voy pasando algunas de las preguntas para que las prepares para el final de esa plática. Ha sido muy elocuente y lo que te agradezco mucho es de hablar finalmente de algo que está poco conocido y sabido, aunque está muy utilizado. Desde que traemos la cantaridina a México y a la cantaridina compuesta, gracias al doctor Neumann, que me presentó el producto en una American Academy hace 9 años, pues hemos visto crecer y generaciones nuevas, gracias a maestros como tú, recurrir a finalmente una arma que es bastante antigua, pero no deja de ser de actualidad y no lo han rebasado todavía muchos otros tratamientos, o si no aparatos muy costosos que no todos los médicos y los dermatólogos tienen acceso a. Entonces, la doctora Zoraida pregunta si se puede aplicar con cotonetes, con qué proteges la piel aledaña, las doctoras del norte dicen el tiempo de conservación de los viales. Si vas preparando esas respuestas y ahorita que terminemos con el doctor Romeo con triamcinolona, hacemos la sesión de preguntas y respuestas. ¿Te parece? Perfecto. Excelente, agradezco mucho, Gil. Y ahorita el doctor Romeo Castillo, cirujano plástico para triamcinolona. Hablemos de corticosteroide intralesional con el cirujano plástico. Adelante, Romeo. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Un placer saludarles desde acá, desde casita, guardándonos como debe ser. Y bueno, yo voy a compartirles el día de hoy algo acerca de triamcinolona. Si me pueden quitar la parte de compartir para yo poder compartir mi escritorio. Ahí va. Y bueno, dentro de todas las utilidades que pueden encontrar con la triamcinolona, un medicamento, un esteroide sintético que ha sido un poquito satanizado con anterioridad. ¿Por qué? Porque, bueno, se sacó del mercado por algunos efectos que se creían teratógenos, en la actualidad ya no tanto, por diversos estudios que se han realizado, y lo pueden encontrar en uso tópico, en uso inhalado, intramuscular, que es el que nosotros utilizamos y del cual voy a dirigir mi plática, porque pues tiene diversos usos, tanto estéticos como para corregir ciertas patologías que nos pueden ayudar en la vida diaria. Y bueno, ya entrando al tema, tenemos dos presentaciones, una que viene de 40 miligramos por mililitro y otra que viene de 10 miligramos por mililitro. Es un antiinflamatorio, un antialérgico, obviamente, como todo corticosteroide, un inmunodepresor, y lo que nos importa a nosotros es que tiene un efecto antiproliferativo, ya que inhibe a la óxido nítrico sintetasa, que
a mayores rasgos, lo que va a hacer es que las fibras de colágeno se degraden, o va a ayudar a la degradación de las fibras de colágeno, pero también va a ayudar a que los fibroblastos no generen una colágena patológica, o no generen una colágena que pueda traer complicaciones porque se está formando de manera excesiva, ¿no? Asimismo, causa vasoconstricción, y esa es la última teoría en donde, pues, por disminución de la oxigenación, así como de la nutrición, va a limitar el crecimiento de igual manera de las células fibroblásticas y así de la producción de colágeno, ¿no? ¿Cuándo o quiénes utilizamos la triamcinolona como tal? Todas las personas que nos dedicamos a algo de piel, cabello, nos puede ser muy útil también en actividades postquirúrgicas, ya que, como les dije, buscamos que tenga actividades antiproliferativas, y básicamente voy a enfocar mi plática en todas estas patologías que les aparecen enfrente: alopecia areata, cicatrices hipertróficas, cicatrices queloideas, acné que puede ser quístico, pero también puede ser acné queloideo, o sea, acné de difícil tratamiento, que la verdad esta es área de los dermatólogos, no tanto del cirujano plástico. Sin embargo, pues me eché un clavadito a los libros y vamos a platicar un poquito del medicamento. Últimamente, la triamcinolona se ha empezado a utilizar un poco más en rinofimas grado 1 y 2, ya que tiene excelentes resultados mezclándola con un poquito de anestésico, y con una mejoría de hasta un 60-70%, trayendo mucha satisfacción a los pacientes, evitando así los procesos quirúrgicos que nosotros realizábamos con anterioridad ante esta enfermedad, y que, bueno, trae satisfacción al paciente con un muy buen resultado, ¿no? Y bueno, también dentro de la cirugía plástica que abarca la mano, nosotros la utilizamos o la podemos utilizar previo a un procedimiento quirúrgico para todas estas tenosinovitis que son de difícil manejo y que pueden limitarse a la aplicación de triamcinolona. Y bueno, yo voy a enfocar mi plática más que nada a los usos, a las dosis, a cómo se debe de aplicar, ya que creo que esos tips son un poquito más importantes, un poquito más relevantes. Todo lo relevante a cómo se sintetiza y demás, pues bueno, todos como médicos podemos ir al libro. Pues a mí me interesaría más que les quedara un poquito más claro unos pequeños tips que yo me fui a los libros, como les digo, para que les pueda dar un mejor resultado, ¿no? Y bueno, hablando específicamente en alopecia areata, que esta patología es mucho de dermatología y del tricólogo, pero bueno, ya leyendo un poquito, se utiliza con muy buen resultado este producto cuando el porcentaje en pérdidas de cabello es menor del 50%, y algo que es importante mencionar, la triamcinolona difícilmente la utilizamos como una monoterapia, es decir, siempre la combinamos con diferentes opciones terapéuticas, con diferentes medicamentos, con diferentes sistemas de aparatología o previo a la cirugía, etcétera, pero nunca como una monoterapia, porque difícilmente vamos a obtener el resultado que queremos, ¿no? Y como les digo, bueno, en pacientes con menor del 50% en la pérdida de cabello de las zonas, se recomienda aplicar triamcinolona, asimismo micropunciones para generar un bioestímulo, mayor irrigación, etcétera, lociones de minoxidil, aparatología avanzada, que ya las veremos un poquito más adelante, y cuando son mayores del 50%, las micropunciones con triamcinolona han demostrado poca eficacia, es decir, quizá podemos tener algunos otros tratamientos que nos puedan dar mejores resultados para ofrecer mayor beneficio al paciente, pero si tenemos pacientes con menor del 50% en la pérdida del cabello, aquí más o menos les pongo hasta la presentación en fotografía de qué producto se debe de solicitar. Es una triamcinolona que viene de 10 miligramos por mililitro. ¿Y cómo lo vamos a aplicar? Nosotros vamos a aplicar 5 miligramos sobre mililitro, es decir, medio cc de este frasquito, aforado en una solución salina de 1 cc, que también se puede aforar en lidocaína al 1% sin ningún problema, y se va a aplicar en el scalp con una aguja de 30 gauss. Y vamos a hacer micropunciones de 0.2 cc por centímetro
y esto lo vamos a repetir de 4 a 6 semanas y hasta dentro de 3 a 6 ocasiones. A nivel de las cejas y el vello facial, se recomienda utilizar una dosis menor, una dosis a la mitad de la que está indicada, es decir, al 0.25 miligramos por mililitro, y aforarlo igual en hasta llegar a un cc, y con puede ser una jeringa de insulina, y utilizar una aguja de 30G y aplicarlo, ¿no? Ya que son zonas un poquito más sensibles. A partir de ahí, posteriormente podemos hacer microneedling o utilizar otro tipo de instrumentos para favorecer la proliferación de fibroblastos, pero bueno, dentro de las utilidades de la triamcinolona podemos hablar un poquito de esto. Otra de las patologías que de hecho son demasiado comunes donde podemos utilizar triamcinolona y que de hecho es para lo que más la utilizamos en la actualidad es en la aplicación de las cicatrices queloideas. Este paciente que está a su mano derecha es un paciente mío, es un paciente desde la residencia porque mi tesis fue justo aplicaciones de triamcinolona y toxina botulínica para realizar un protocolo en donde resecamos la enorme cicatriz queloidea que tiene a nivel auricular, esto es postpunción, y este es el resultado que se obtuvo a los 6 meses con el paciente, obteniendo satisfactorios resultados porque el paciente, bueno, no recidivó ni nada en la actualidad, yo me comunico con él y actualmente sigue bien. Dentro de todos los usos de triamcinolona, el protocolo actual de manejo de cicatrices queloideas lo incluye más o menos observando que tiene una efectividad de alrededor del 80%, pero siempre y cuando esté combinado con todas estas terapias que les anoto aquí. Es decir, primero realizamos la resección quirúrgica, después podemos utilizar onabotulintoxina perilesional a dosis de 2 unidades por centímetro cuadrado, triamcinolona intralesional, que ahorita les voy a poner el protocolo de aplicación, radioterapia, una radioterapia que si se cuenta y se puede otorgar al paciente le va a ir mucho mejor, a una dosis de más o menos entre 10 y 15 grays, no excediendo los 20 grays porque provocamos otro tipo de molestias que al paciente no le van a gustar, ¿no? También se recomienda, bueno, esto es a nivel obviamente del pabellón auricular, puede ser en el lóbulo o en el hélix, presoterapia, si se cuenta también con la posibilidad de adquirirla, y obviamente aparatología avanzada, ¿no? Algunos láseres, radiofrecuencias con agujas, etcétera, etcétera, que nos pueden ayudar a disminuir la recidiva de estas cicatrices, ¿no? Porque a fin de cuentas ese es el principal factor que tenemos con este tipo de cicatrices patológicas, en donde el grado de recidiva es bastante grande y obviamente no todos podemos tener a nuestra disposición todo el protocolo de manejo de esta patología como tal, ¿no? A nivel de cicatrices hipertróficas, que son como estas, ahí sí podemos aplicar únicamente Botox perilesional, así como triamcinolona intralesional, y aquí la presoterapia no está tan recomendada. ¿Por qué no? Porque las láminas de silicón no proveen la presión adecuada para mejorar o aplanar estas cicatrices, y lo que sí podemos utilizar son diversos aparatos en nuestra consulta para darles mejoría. Pero, bueno, en este tipo de patologías sí utilizamos la presentación de 40 miligramos, ya que la dosis va de 20 a 40 miligramos por mililitro por centímetro cuadrado. Aquí se aplica sin diluir, aunque nosotros la podemos mezclar con ya sea bupivacaína o con lidocaína al 1%. La administramos con una aguja de 30G, esa es la recomendación. Sin embargo, como este tipo de infiltraciones son a nivel de la dermis papilar, es difícil controlar la aguja, así que se requiere un poquito de habilidad para poder funcionar de manera satisfactoria y que nuestro producto llegue a donde queremos dentro de la piel, ¿no? En el caso de las cicatrices queloideas, esta se administra en el postquirúrgico inmediato y posteriormente lo vamos a repetir
dentro de la semana 4 a la 6 y así hasta cumplir un protocolo de 6 ocasiones, porque bueno, no son 6 meses, ¿no? En fin, la triamcinolona además la podemos utilizar en diversas patologías de la piel que generalmente son proliferativas a nivel de la colágena. Diversas patologías que producen quistes, que producen contracturas, fibrosis, etcétera. Y este tipo de medicamento lo vamos a aplicar a dosis de 2.5 a 10 miligramos por mililitro. Acá abajo les pongo la presentación, que es la que se sugiere. Vamos a hacer una aplicación cada 2 a 3 semanas según la respuesta clínica. De igual manera lo podemos diluir con solución salina o con lidocaína al 1%, ya que no afecta la efectividad. Y la vamos a administrar en un ángulo de 30 grados y vamos a ir inyectando el contenido suavemente hasta que la lesión se blanquee, ¿no? Que eso es lo que esperamos para saber que estamos en el plano adecuado. Y vamos a aplicar, desde 0.05 hasta 0.3 mililitros. En la actualidad, como les digo, en la rinofima la utilizamos un poco más, quizá los cirujanos plásticos, ya que previo al uso de láseres y otras tecnologías, una de las terapias que nosotros utilizamos es en quirófano, un raspado con lija, o pueden ser otros tratamientos un poco más agresivos, pero en grado 1 y 2, si iniciamos triamcinolona a dosis terapéuticas, vamos a obtener hasta un 70-80% de efectividad del mismo, lo cual a veces lleva a que el paciente ya no quiera hacerse otros tratamientos únicamente con la administración de triamcinolona en el protocolo que se los estoy presentando, haciéndolo entre 2 y 3 semanas según su respuesta clínica y por un periodo entre 3 y 6 ocasiones, ¿no? A nivel de la mano de la tenosinovitis y de las artropatías que nosotros manejamos, se puede utilizar ya sea en artropatías o tenosinovitis agudas o subagudas, y está bien descrito que alrededor del 80% de los pacientes mejoran únicamente con la aplicación de triamcinolona en este protocolo que les voy a comentar. Esto es un metaanálisis que yo leí que viene en el PRS de nuestra especialidad. Es la dosis por punciones de 5 miligramos por mililitro de triamcinolona, más 0.25 cc de lidocaína al 2%, más 0.25 cc de bupivacaína al 5%. Esto que trae como beneficio para el paciente que, bueno, vamos a obtener mejora en la corredera, en la vaina, va a haber disminución de la fibrosis y la lidocaína va a generar anestesia inmediata y la bupivacaína va a permitir que el paciente siga moviendo por su larga duración a nivel del anestésico, ¿no? Esta dosis la vamos a repetir dentro de las 4 y 6 semanas y podemos realizar hasta 3 sesiones. A veces nosotros hacemos las 3 sesiones de triamcinolona y si tenemos aún así afecciones de las correderas, procedemos a hacer la cirugía y prevenimos de nuevo la fibrosis y tenemos mejores resultados. No se trata nada más de entrar, operar, que también se puede realizar un protocolo transquirúrgico, pero lo más recomendable es hacerlo previo a la cirugía y si no obtenemos el resultado deseado, lo hacemos al finalizar nuestro protocolo. ¿Dónde no podemos utilizar triamcinolona? Y esto es para quitar todos los mitos que vienen con este producto. Bueno, lo primero es que como es un producto sintético, en pacientes que tengan alguna alergia al medicamento, está contraindicado la utilización. En pacientes que estén inmunocomprometidos o que tengan afecciones como alguna púrpura trombocitopénica idiopática, algunos pacientes con inmunocompromiso propio, no se debe de aplicar este medicamento, tampoco va de manera intravenosa y solamente se ha asociado a toxicidad en pacientes que están expuestos a alcohol bencílico en cantidades excesivas. No se recomienda administrar este medicamento en embarazo y la lactancia. Antes se enseñaba que la triamcinolona estaba directamente ligada a malformaciones
del feto, o sea que es un teratógeno importante. Sin embargo, no hay un estudio relacionado directamente a la triamcinolona como tal, en donde no se puede indicar. De hecho, todas las recomendaciones que hay en la literatura son si el beneficio es mayor que el riesgo de administrarlo, se puede administrar. Lo que sí es en pacientes que tienen predisposiciones a generar cataratas, ahí sí, o alguna oftalmopatía, está contraindicado el uso de triamcinolona, ya que está comprobado que sí puede generar este tipo de patologías si no se tienen los cuidados precisos o si no tenemos control sobre el medicamento, ¿no? Y bueno, aquí les dejo un poquito de mis redes sociales, por si alguien tiene alguna pregunta fuera de esta sesión a la que amablemente les ha invitado Emanuel. Y pues no sé si quieran pasar a la sesión de preguntas y respuestas, que con mucho gusto en lo que yo les pueda ayudar, adelante. Muchísimas gracias, doctor Romeo. Es un enorme placer. Aquí estamos conectados. Mandamos un saludo a Paulina Fernández, a Hugo Martínez en Puebla, que tiene preguntas. Marcos Alberto también de Cantaridina, que nos preguntan varias cosas. A Cícero, a Karencita, doctorcita hasta Mexicali. Y el doctor Neumann se acaba de conectar después de algunas situaciones técnicas y dice que verá con mucho gusto la repetición para la parte de Gilberto. Y pregunta si se mencionó que la criocirugía en combinación con la triamcinolona da mejores resultados en queloides que la triamcinolona sola. ¿Tienes experiencia de eso tú, Romeo, o tú, Gilberto, que también haces cirugía dermatológica? Sí, la criocirugía puede ser un buen manejo para el manejo de las queloides. En la actualidad no hay un protocolo, a excepción del que les anoté en mi presentación, que es un metaanálisis que se hizo con diversos pacientes y al revisar obviamente toda la literatura de qué es lo que se debe de hacer en el ideal de un paciente, es decir, si contamos con la presoterapia, si contamos con la radioterapia, etcétera. Pero no hay un protocolo establecido. Todos los porcentajes de efectividad son limitados, no llegan a más del 80%, teniendo recidivas del 20%. Es decir, si se pueden apoyar con criocirugía, puede que les dé excelentes resultados, siempre y cuando estemos vigilando al paciente y lo apoyemos con algunas otras cosas que sí podamos tener en nuestro consultorio. Por ejemplo, el poder utilizar una botulintoxina tipo A con nuestros pacientes apoyando a la triamcinolona les va a dar mayor efectividad. ¿Por qué? Porque, sin aventarme comercial Botox o cualquier toxina botulínica que tengan, va a ayudar a disminuir aún más la proliferación de fibroblastos, pero no nada más eso, va a disminuir también la tensión entre las heridas y eso va a mejorar la respuesta de la cicatrización a largo plazo. No sé si el doctor tenga alguna otra opinión. Gilberto, ¿tienes experiencia, como dice el doctor Neumann? Yo utilizo criocirugía previa a la aplicación de la triamcinolona, habitualmente en la cicatriz queloides. Me facilita incluso la infiltración, como que disminuye un poco la tensión a la hora de introducir el líquido dentro de la cicatriz y sí obtengo un buen resultado. La verdad siento que me ayuda, incluso ayuda también a disminuir la vascularidad en la cicatriz queloide. Siento que cuando se combinan los dos es muy útil el manejo. Incluso hemos llegado después a utilizar asociación con luz pulsada, buscando disminuir esa vascularidad de la cicatriz queloide y de esta manera disminuye más la lesión. Excelente. Siguiendo contigo, Gilberto, Zoraida y algunos doctores nos dicen, ¿puedes aplicar cantaridina con cotonete, sí o no? Habitualmente no lo hago. Si acaso utilizo a veces un palillo y pongo una cantidad mínima de algodón en la punta para absorber y hacer la aplicación. Pero cotonetes comunes y corrientes no, porque son muy anchos y habitualmente cuando son muy anchos, si las lesiones son pequeñas, me van a provocar quemadura de piel normal. Obviamente que se puede utilizar si la lesión es muy grande,
pero vamos a gastar mucho producto. Aquí sí les diría, con fines de ahorro, la absorción del algodón, y además se seca muy rápido. Entonces es mejor utilizar o una jeringa, como se mostraba en una de las transparencias, o utilizar un palillo con una punta muy fina para hacer la aplicación muy precisa de las lesiones. Excelente. Algo importante es, yo no protejo las zonas aledañas. Hay quien sí lo sugiere poner, por ejemplo, vaseline en las zonas para proteger la piel circundante de las lesiones. Sin embargo, si vamos a cubrir con una micropor o alguna de estas sustancias la zona, ya no nos va a permitir que pegue. Por eso es que no hago la protección de la zona que rodea la lesión habitualmente. Perfecto. Regresando a la triamcinolona, alternando las preguntas, Romeo, 2 preguntas. La doctora Zoraida dice, la triamcinolona en puntos para rinofima, ¿cómo la dispersas y cómo la repartes? Y segundo, la presoterapia, pregunta la doctora Cristina Lievana, dermatóloga también como Zoraida, de qué dispositivos y qué tipo de presión o dónde obtienes eso. Generalmente, o al menos en el Hospital General de México, que es de donde somos egresados, nos brindan la facilidad de hacernos, las personas que se dedican a hacer prótesis dentales, nos hacen aretes con acrílico, que están muy bien diseñados porque tienen un tornillo que va avanzando de manera muy efectiva, y entonces obtenemos cierta presión, respetando el principio de que entre mayor presión tenemos menor vascularidad y por lo tanto ayudamos a que la cicatriz no crezca. Además contenemos obviamente el crecimiento de la cicatriz. Únicamente se recomienda en el pabellón auricular, no en ningún otro sitio, porque es difícil obtener que el arete presione, y como te comento, las placas de silicón en cicatrices queloideas ya no están indicadas. No así con las cicatrices hipertróficas, que es un tema completamente distinto. O sea, no se considera tanto una cicatriz hipertrófica como patológica, a excepción de la queloidea, que sí. Y con respecto a la triamcinolona inyectada a nivel de la nariz, si hacen la dilución con la aplicación entre 20 y 40 miligramos de triamcinolona, toman la mitad del frasquito, que es 0.5 cc, y lo aforan a llevarlo a 1 con lidocaína al 1%, porque duele mucho la aplicación en nariz, y con una jeringa de las que utilizamos para aplicación de Botox de 6 milímetros de profundidad, la vamos aplicando a una distancia aproximadamente de medio centímetro, y aplicamos hasta donde nos permita, porque muchas veces es muy fibroso, aplicar más o menos entre 0.2, 0.3 cc de esa solución, y así lo repetimos a las 4 semanas más o menos. Perfecto, aprovechando que estás encarrilado, la dosis de toxina en la forma perilesional, pregunta la doctora Atilano. En la dosis de toxina botulínica se recomiendan 2 unidades por centímetro cuadrado, no más. Ok, en toda la zona perilesional. Sí, es abarcar toda la zona perilesional, abarcando distintas funciones de 2 unidades, y con eso obtenemos parálisis, recordando que una unidad de toxina botulínica nos da un radio de actividad de 1 por 1, ¿no? Excelente. La doctora Fernández te pregunta, Gilberto, si recomiendas Cantarone Plus solo en plantas o también en otras topografías. No, yo la recomiendo en otras topografías. Desde luego que la indicación es para verrugas recalcitrantes de plantas, pero a veces tenemos verrugas periunguales muy latosas y las puedo utilizar en cualquier otra área. Incluso en las áreas de condiloma acuminado los he llegado a utilizar. Digamos, habitualmente el condiloma lo manejo inicialmente con podofilina, pero si el condiloma no cede, utilizo cantaridina, esta presentación de Cantarone Plus, y los resultados son muy buenos. Ahí tenemos abonada la podofilina, ¿no? Pero no es solamente para recalcitrantes. Es donde veo que la cantaridina sola no me está funcionando, uso Cantarone Plus.
Excelente, el doctor Leonel, la doctora Palomino, mandan felicidades a los dos ponentes y les agradecen mucho. Una nueva pregunta para ti, Gilberto, aprovechando el uso, pregunta Alex García, el uso de pirfenidona crema y en post-nanopor en cicatrices, ¿cuál es su experiencia? Bueno, la pirfenidona, como sabemos, es un antifibroso y funciona bien en cicatrices. Yo puedo decir que la he utilizado, la utilizo mucho y tiene buenos resultados, ¿no? Mejora la cicatrización, aún en cicatrices viejas, ¿sí? Okay. Aún en cicatrices viejas. Muy bien. Terminado contigo, una última pregunta del doctor Hugo Martínez. Excelente tu plática de cantaridina. En verrugas periunguales, ¿tú le recomiendas en sinergia con otro tratamiento o en monoterapia? Bueno, puede ser en monoterapia y ocasiones sí la llego a combinar con criocirugía. ¿Sí? Hay algunas verrugas que son realmente recalcitrantes, sobre todo las periungales, y a veces sí he llegado a utilizar criocirugía como tratamiento asociado, pero si no, como monoterapia, da muy buen resultado. Muy bien. Para ti, un par de últimas preguntas, Romeo. Tú cuando llegas a tener la triamcinolona, tenemos dos presentaciones, la de 10 y la de 40. ¿Cuál usas y cuándo y por qué? Y después para Gilberto tendremos preguntas sobre la conservación para el doctor Marcos de la cantaridina y por qué se seca tan rápida. Y sé que tenemos el doctor Neumann con nosotros, que fue de los primeros a usarla en México, pero tiempo de conservación y que se cierra un poco el frasco, la poca estabilidad de esa sal, que es una de sus inconvenientes. Pero Romeo, ¿nos puedes ayudar con esa parte de la de 10 o la de 40? Vienen varias presentaciones. ¿Cuál tú prefieres y para qué es cada una, por favor? Sí, en realidad no es tanto de preferencia, es más bien de indicación. En lesiones, por ejemplo, todas estas lesiones que son quísticas, que tienen bordes elevados, cicatrices queloides, acné quístico, acné queloideo, etcétera, se sugiere que se utilicen dosis entre 20 y 40 miligramos, por lo tanto usamos el frasquito que viene con las etiquetas rojas para fines más en cuestión a tenosinovitis o en pacientes con alopecia areata o alguna otra patología utilizamos la presentación de 10 miligramos, ya que las dosis son menores, varían de 2.5 a 5 y hasta 10 miligramos, y es el frasquito que viene con la etiqueta verde. En realidad están diseñados por la facilidad de utilizarlos así, no va mucho hacia la preferencia, porque está bien comprobado que administrar muchos gramos o una dilución mayor en cuestión de efectividad con la patología no tiene ninguna relación, o sea, no hay mejoría a nivel de la dosis. A excepción de la alopecia areata, que lo único que sí dice es que puedes iniciar de 2.5 e irte hasta 20 miligramos, y ahí sí cambiaríamos a el frasquito con la etiqueta roja. Ok, excelente. Felicita a la doctora Maldonado, excelente ponencias a los dos. Gracias por los resultados y compartir. Sobre esa conservación de la cantaridina, Gilberto, casi concluyendo esa transmisión, ¿qué recomiendas? Porque sabemos que es un producto que obviamente tiene fotosensibilidad y no resiste mucho tampoco a cambios de temperatura. ¿Cuáles son tus tips de recomendación por haber usado esas armas por muchos tiempos? Sí, bueno, algo importante es, por eso viene en un frasco ámbar, por la fotosensibilidad del producto. Recordar que el vehículo trae acetona y eso hace que se seque muy rápidamente. De ahí que hay que tomarlo y tapar el frasco pues para conservar y más o menos un frasco puede durarnos 50, 60 aplicaciones, depende el uso que le demos. Pero sí, lo importante es tenerlo en un lugar fresco, lejos del sol, en la oficina, y principalmente eso, y taparlo, eso es lo más importante. ¿Y en tu experiencia, cuánto tiempo te ha durado?
Pues es que es variable, depende del uso que le demos. O sea, hay veces que tenemos muchas verrugas, se nos acaban rápido el frasco, pero por eso decía, más o menos alrededor de 50, 60 aplicaciones podemos obtener, digamos, por frasco, dependiendo del número de lesiones que vayamos a tratar. Okay. Es variable. Y excelente. damos sesiones más o menos cada 2 a 3 semanas. Excelente, era otra pregunta que te iba a hacer para terminar. El espacio entre sesiones 2-3 semanas. Gracias por haberla contestado y anticipado. Aquí vemos las fotos. Dormer es el laboratorio que nos surte, es de Quebec, de Canadá. Cantaridina simple o cantaridina compuesta, Cantarone Plus, las dos formas, en sus frascos de 7.5 mililitros, disponible con su tapita azul, la fórmula sencilla mono activo y el policompuesto con salicílico y podofirina en la versión con la tapita roja. Igual la etiqueta verde y la etiqueta roja, y Dios sabe que soy daltónico, así que aún así lo logro ver, Romeo, izquierda, derecha. Kenalog de 10 viene en 5 mililitros y el Kenalog de 40 viene en 1 mililitro, de tal forma que nos preguntan a veces, oye, pero ¿por qué vale lo mismo? Porque casi es la misma dosis, nada más que en una dilución diferente. Es como un Gatorade muy diluido o no muy diluido, pero hay la misma dosis, lo decía muy bien el doctor Romeo. Una última pregunta, y aquí es para los dos, porque rinofima es más algo que ve un cirujano plástico, pero la rosácea no se activa con aplicación de triamcinolona en rinofima, que ya también está el derma para darnos su opinión. ¿Qué opinas? Mira, yo no la he utilizado en rinofima. Creo que es una buena opción. Vamos a buscar las referencias y del uso que menciona el doctor, ¿no? Habitualmente nosotros manejamos, desde luego, isotretinoína para tratar de disminuir un poco, y pues yo manejo a veces estos rinofimas con cirugía, con radiocirugía principalmente es lo que utilizamos. Pero pues intentaremos ver cómo va. ¿Tú, Romeo, tienes experiencia de eso? Y saludamos al doctor Cantú. Humberto, ahí hasta Los Cabos, es un gustazo tenerte conectado, aprendiendo de los maestros. ¿Qué opinas si hay desencadenamiento de rosácea al aplicar triamcinolona en rinofima? No, en realidad no tengo ningún paciente que pueda desencadenar rosácea. Lo que sí es que si abusas un poquito de la dosis, y eso está bien reportado, la triamcinolona te puede generar placas blanquecinas que pueden, como no tan hipopigmentaciones como tal, pero rosácea no. No tengo ningún solo paciente que tenga, y ni siquiera diagnosticado como con rosácea en el manejo de triamcinolona con rinofima. Excelente. Nos comenta alguien, ¿sí? Recordar que el rinofima es una rosácea, es la etapa 3 de la rosácea, es el rinofima. Entonces, a lo mejor la pregunta iba encadenada a que si se reactivaba en otras áreas la rosácea cuando utilizábamos esteroides. Pero yo creo que no, porque dependiendo del estado del paciente, es que se pueda reactivar la rosácea o no. Pero rinofima es una etapa de la rosácea, no es que se desencadene. Excelente, gracias por la precisión, por eso tenemos especialistas de varias sub o especialidades y es un gustazo complementarlos. Nos está dando un súper tip el doctor Neumann. Gilberto, si un día se te seca, y a los oyentes la cantaridina, dice que él astutamente le agrega 1 mililitro de acetona y continúa funcionando, la vuelve a, digamos, poner de su forma sólida a una forma líquida. Sí, ese tip alguna vez me lo dio León. Gracias, León, por ahondar y aprovechamos tu ciencia aquí en el chat. Gracias por siempre apoyarnos. Sí, la idea no es de venderles algo que se seque a la primera. Siempre las condiciones de resguardo son importantes, así que cuiden que sus enfermeras y su personal le dé el trato adecuado a las sustancias. No todas son muy estables, pero merecen su lugar, su temperatura y su cero iluminación. Tanto la triamcinolona como la cantaridina son sustancias que requieren ciertos cuidados. Chalaciones, nos dice alguien aquí anónimo. ¿Chalaciones, experiencia en chalaciones? No.
No. ¿Tú, Romeo? Dice que No, también se usa en tranquilo. chalaciones y nos hace ese comentario. Es un gustazo, así que pues yo creo que siendo las 2:05 a la 1 en punto de haber tenido su ciencia, ha sido un enorme placer. Dicen que son los oftalmólogas que hacen chalaciones, que son manifestaciones oculares de la rosácea, y sí sabemos que hay muchos otros usos de la triamcinolona. Sin duda la doctora Ivette nos precisa también que hay estomatólogos que utilizan intrabucal, hay lesiones también, en ese caso oftálmicas. Recordemos que los corticosteroides para oftalmólogos son de gran recurso, y entonces creo que es una Biblia que abrimos. Hoy nos enfocamos a sus especialidades, no podemos abarcar todas, pero sí es un gusto. Saludamos al doctor Nava, aprovechando del Hospital de la Luz que nos hace ese comentario. Así que sin más esperar, quiero la verdad agradecer a ustedes dos, habernos prestado su tiempo, haberlos hecho trabajar como residentes, a volver a presentar cosas que no existen, no son presentaciones que sacaron de su compu, las volvieron a estudiar y a poner en marcha, y lo valoro doblemente porque hablar de un tema que todos conocemos pero nunca teorizamos o presentamos se me hizo muy interesante. Gracias a cada doctor y doctora que participó el día de hoy de oyente. Es un enorme placer que hayamos sido más de 100 personas conectadas para escuchar esos tips, y sin duda vamos a seguir nuestra semana. Mañana es el último tema. No todo es medicina, pero todo regresa a la medicina. Tenemos mañana a nuestro gran amigo Mateo Dorniez, el dueño de Campo Vivo, una marca que han visto seguramente en sus compras en las tiendas de prestigio en México, en los supermercados como City Market, Costco, Superama, Chedraui Select, donde venden comida orgánica. Recordemos las pláticas del doctor Dieter Lenoir, las pláticas de John Gaviria. Todo empieza con la nutrición, y ustedes, antes de ser plásticos dermas, son médicos, y un médico tiene que cuidar la alimentación de sus pacientes. Gran tema, y mañana hablaremos no de nutrición, sino de salud natural con Campo Vivo, es decir, dónde fabrican y crían y crecen tanto la leche, los huevos y todos los derivados de productos que tienen orgánicos, saludables, 100% hechos en México, en una gran empresa que hoy ha hecho trascendencia en México. No se lo pierden, es mañana a la misma hora, viernes 8 de mayo, a la 1 de la tarde. Y las recetas de cocina de nuestra chef Sweet Manes para regocijarnos de fin de semana. Después de los postres, de las salsas, habrá más sorpresas disponible en el canal de YouTube. Recordemos que esa plática en unas pocas horas estará disponible en el canal de YouTube Auvernia Oficial. Siempre para ustedes, siempre felices de contar con su repetición, porque ahí podemos con calma volver a ver los conceptos y entender qué nos perdimos o qué no fue suficientemente claro. Y no dejen de escribirnos, porque los ponentes siguen contestando después, como la doctora Arias ayer, que siguió dando tips e información por la tarde-noche. Ha sido un placer colaborar con ustedes, doctora Prado. Muchas gracias por los comentarios, por ese increíble webinar. Seguiremos innovando para ustedes y sobre todo dando la palabra de temas y a ponentes que nos hacen el favor de innovar. Y sé que no es un ejercicio fácil, así que lo aprecio a los dos. Hablar frente a una compu no es lo que habíamos aprendido ni en el Hospital General ni en los congresos de derma o de plástica. Así que saludos, mis amigos Romeo, Gilberto, saludos en sus casas. Muchas gracias por invitarnos. Sigue a los doctores en sus redes, porque hay formas de interactuar con ellos. Hagamos de esa familia más grande, cirugía plástica, dermatología, medicina especializada, para que trabajemos en grupo. Son momentos de unión y de aprendizaje. Muchas gracias. Con eso terminamos la transmisión del día de hoy. Nos vemos mañana a la 1 de la tarde. Y no dejen de preguntarnos por la plataforma de venta en línea para sus pacientes con código. Seguimos entregando a domicilio con Caliana, con un código, a sus pacientes las marcas de su preferencia en su casa, sin costo de envío y con una retrocesión de comisión para ustedes. Una innovación más de Grupo Auvernia y sus distribuidores para permitir que siga habiendo un poquito de vascularización en ese tiempo de casi necrosis del negocio, para utilizar esa parábola y esa metáfora. Gracias, Gilberto. Gracias, Romeo. Nos vemos mañana. Dianita, Brandon, Adriana, Yair, Pancho y todos los que hacen eso posible, les agradecemos. Saludos, Gil. Saludos, Romeo. Saludos. Hasta luego, saludos. Gracias. Hasta mañana. Bye, bye. Gracias, nos vemos.